Estamos ahora en una reunión extraordinaria. Realmente la clase debería de ser el miércoles, pero tuve un problema ahí con la garganta, que todavía lo tengo, pero bueno, pues no quiero dejar pasar más tiempo para iniciar el curso y empezar a ver cuáles son esos elementos necesarios para cumplir con lo establecido para el primer parcial. No nos vamos a atrasar, por eso es que tenemos algunas clases libres, siempre hay imponderables, entonces siempre los vamos a poder tomar, ya sea para hacer un examen, ya sea para hacer un ejercicio de más, etcétera, etcétera. Por eso los tenemos libres, para que en cualquier momento nosotros podamos hacer uso de ellos. Ya ven, este es el caso. Pero bueno, vamos a iniciar el curso de teoría del control. Yo quiero darles la bienvenida y darles también una introducción acerca de hacia dónde va, qué es lo que tenemos que saber y cómo vamos a analizar precisamente todos los procesos de teoría del control. Para ello vamos a iniciar. Les mandé una presentación, obviamente nada más es para que la lean. Realmente las presentaciones tienen poca información en el sentido de lo que se quiere o se pretende aprender. Pero en ese caso ya ustedes están adelantados, entonces va a ser mucho más fácil la explicación. Bien, dice teoría del control analógico. Formarse la idea de que tenemos que controlar particularmente algo requiere precisamente de observar varias situaciones que nos permitan reconocer el funcionamiento de lo que queremos controlar. Y para ello, seguramente lo más importante va a ser reconocer cuál es el procedimiento. Muy bien, pues vamos a trabajar con esta parte. Vamos a hacer un exordio, es decir, una introducción acerca de lo que es el sistema de teorías del control. Ustedes ya más o menos tienen la idea de que el control se relaciona con las automatizaciones de los procesos. Dentro de la parte económica y la parte social del control de procesos, pues el único objetivo que tiene la teoría del control es la optimización de ellos. Sin embargo, no se toman mucho en cuenta otros elementos. Por ejemplo, pensemos que tenemos una línea de producción en donde tenemos llenados de líquidos, ya sea de champú, ya sea de refrescos, ya sea de leche, lo que sea. Antes, lo que se utilizaba era precisamente un operador humano, que es la observación. Entonces, el operador humano observaba precisamente que la máquina llenadora pudiera llenar adecuadamente los envases, o en su momento había que el operador humano jalar una palanca para poder llenarle el líquido en los recipientes. Eso en la línea de producción, bueno, pues estaba contemplado la contratación de ellos. Conforme va avanzando la tecnología, estamos haciendo menos uso, digamos, del factor humano. ¿Eso qué significa? Que a partir de que avanza la tecnología, los sistemas de supervisión, digamos, humanas, se transforman en elementos de supervisión electrónicos o mecánicos. Primero mecánicos, luego electrónicos, luego digitales, y ahora con inteligencia artificial. Y eso conlleva precisamente pues, a que ya no se emplean a personas para poder hacer ese tipo de optimizaciones. ¿Cuál era el problema ahí? El problema ahí es que el llenado, la fatiga de la persona que está llenando los recipientes, hacía que de alguna manera el valor esperado, es decir, el contenido o el llenado, nunca era igual. Y entonces, ustedes que ya saben estadística, a la larga había tendencias, y había tendencias tan grandes que el valor esperado no se cumplía, es decir,
si yo tengo que llenar con 750 mililitros los recipientes, pues había algunos de 600, etcétera, etcétera, y eso se empezó a llamar el control de calidad. Entonces el control de calidad bajaba dependiendo del rendimiento del observador o del ejecutor, y eso conlleva precisamente a mecanizar los procesos, precisamente para poder obtener la máxima certidumbre en el producto final. En la actualidad hay procesos muy sofisticados que hacen que los llenados sean exactamente los mismos. Eso conlleva precisamente a tener mejor optimización del proceso. Sin embargo, como les había comentado, en la parte social, en la parte económica, principalmente en la parte social es en donde se van eliminando el factor humano. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora lo que se requiere en las industrias o en las empresas son personas altamente capacitadas para interpretar o para programar o para controlar una máquina de automatización y que además reconozca esos elementos que establecen el sistema de control. Ojo, los sensores de la automatización, las bandas, los motores, los mismos programas de control fallan. Es por eso que se requiere una persona altamente capacitada. Entonces, en ese momento, cuando teníamos los sistemas de control anteriores, pues solamente sustituíamos la persona que estaba de observación o la persona que estaba en el llenado, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que cambiar dispositivos. Sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de presencia, rayos láser para detectar los niveles de los líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, a eso es a lo que se refiere esa formulación de una teoría del control, precisamente para tener el valor esperado lo más cercano cada vez que se genera un ciclo del proceso. Y ese es el objetivo principal, digamos, de la teoría del control. Obviamente, todas estas cuestiones nos permiten tener mayor precisión y una gran exactitud, tanto en el producto final como en el control de calidad. También lleva a ser cada vez más autónomos. Una de esos sistemas de control pueden estar aplicados precisamente en las guías de los barcos, en la navegación, en la guía de los proyectiles, en naves espaciales, en aviones, en la industria y principalmente ahora en lo que se llaman los sistemas domóticos. Esos sistemas domóticos son aquellos sistemas de casas inteligentes, en donde, por ejemplo, se puede controlar la temperatura, se puede controlar la apertura o cerradura de una chapa, de una puerta, se puede controlar los niveles de líquidos, suministro de energía eléctrica, cosas de ese estilo. Entonces, vamos a pensar que el primer esquema de control que podemos analizar rápidamente es, por ejemplo, si tuviéramos en una habitación el control de la iluminación para ahorrar energía eléctrica. El primer sistema que se establece ya en la antigüedad, digamos en el siglo XIX, en el siglo XX, son los sistemas on-off. Esos sistemas on-off son precisamente como aquellos que nosotros tenemos como los sensores de presencia. Imagínense que estamos en una habitación y tenemos un sensor de presencia, el cual activa la iluminación por tanto X tiempo, etcétera, etcétera. Entonces se abre la puerta, entra uno, se enciende la luz. Mientras la persona esté en movimiento dentro del cuarto, entonces la luz se mantendrá encendida. Si la persona se mantiene quieta, entonces hay un intervalo de tiempo que se llama tiempo de retardo, y ese tiempo de retardo, cuando ya no sensa movimiento, entonces se apaga inmediatamente. Ese es el sistema de control más simple, ¿no? Yo quisiera pensar que, por ejemplo, también pudiéramos tener un sensor de temperatura, un control de temperatura. Entonces, imagínense que ahorita que estamos a 16 grados o 18, etcétera, etcétera, lo necesitamos a 22. Ponemos el termostato a 22 y efectivamente el sensor dice, tengo 16 grados, tengo 17,
Entonces, ¡puc!, enciendo el calefactor. Llega a los 22 grados y ¡puc!, se apaga. A eso se le llama un sistema de control de temperatura interno de una habitación o en domótica del tipo on-off, apagado y encendido. Pero la sofisticación debe de ser mejor, o sea, el control debe ser mejor, porque si de alguna manera yo abro una ventana o si de una manera, alguna forma, abren la puerta y entra una persona, entonces la temperatura se altera en la habitación. Y entonces al alterarse, tendría que pasar un rato bastante largo para que la temperatura bajara del cuarto y entonces se volviera a ejecutar el proceso on-off. Es decir, cuando bajaran 2 grados, por ejemplo, la temperatura en la habitación, el calefactor volvería a encenderse. Cuando llegara a 22, se volvería a apagar. Pero para ello ya pasó un gran tiempo, un periodo de tiempo largo. ¿Qué pasa si ahora se abre la puerta y no solamente se deja la puerta abierta, sino que entran 4 o 5 personas? Obviamente la temperatura de las personas pues también son importantes. Entonces, conforme vaya un número de personas en la habitación más grande, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues entonces se va a calentar el cuarto y entonces va a sobrepasar los 22 grados. Ahí el asunto es de que, por ejemplo, solamente tenemos el calefactor para que llegue a 22, pero si pasa de 22 el sensor no toma en cuenta que estemos a 25, porque ya no se puede encender, solamente tiene elementos por debajo de 22 grados. Entonces, estos sistemas de control on-off precisamente son aquellos que de alguna manera trabajan de esta forma, de una manera muy sencilla y aportando, sí, un sistema de control, pero bastante rústico. Como ingenieros, ustedes empiezan a pensar, dicen, ok, entonces, pues depende de muchos factores. Depende de dónde se coloquen los sensores. Depende de si están abiertas o cerradas las ventanas. Depende de si abren o cierran la puerta. Y depende del número de personas. Entonces el sistema on-off ya resulta ser obsoleto y por ende ustedes tienen que empezar a definir otra vez el sistema con todas estas variables para poder proponer un sistema de control mejor. Control de calidad, mejora de procesos. Entonces ese tipo de cosas son a la que tiende el aprendizaje y el entendimiento de los sistemas de control. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor, gracias. Ok, aquí dice algo de historia. Algo de historia sí, pero lo que yo creo en ustedes obviamente tiene que ser la creatividad y la observación a nivel de ingeniería. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, las primeras aplicaciones se remontan a los mecanismos reguladores con un flotador en Grecia. Este elemento que estamos observando aquí es un reloj que se llama Ctesibius y que fue desarrollado 250 años antes de Cristo. Y es el primer sistema de control automático de la historia. Oigan, pues entonces, si esto es un sistema de control, entonces vamos a empezar a ver cuáles son sus elementos. Seguramente ustedes cuando vieron la presentación que les mandé en desagravio de no poder estar con ustedes el miércoles, porque se me cerró la garganta, entonces ya la analizaron toda la presentación y seguramente me van a decir, ¿qué dice este dibujito, verdad? ¿Qué tiene este dibujito? A ver si pensamos igual. Dice, entrada de agua. Ok, aquí está la entrada de agua, cae el agua aquí en este sistema. Este sistema hidráulico hace que no caiga de chorro el agua, sino que caiga por goteo. Entonces lo primero que observo es que debe de haber un suministro, una señal, una energía, un componente de entrada o un estímulo al sistema. Y esa es la primera gran observación que tengo. Después, ok, esa señal no la meto en bruto. Sí está cayendo el agua, pero no meto el chorro.
Entonces tengo un sistema que le empieza a dividir. Y ese sistema que le empieza a discretizar en la cantidad de agua, pues le voy a llamar el adaptador del sistema. Entonces lo que yo observo y observaron ustedes es que esto es un adaptador de tal suerte que aquí entra el chorro de agua, que es el estímulo. El adaptador lo que hace es tomar todo ese volumen de agua y lo divide en gotitas, es decir, se forma un gotero. Yo no sé cómo, pero ustedes sí saben porque saben física, saben electrónica, saben mecánica, electricidad, electrónica, electromagnetismo, mecánica cuántica, física nuclear y todo eso, biología. Entonces ustedes sabrán cómo hicieron esto. Entonces hacen goteos y después cae en un recipiente. Ese recipiente es un contenedor cerrado en donde el líquido empieza a subir su nivel y entonces a partir de su nivel empieza a flotar este sistema de flotación que tenemos acá, y esta pluma o señalador es el que grafica el comportamiento del sistema a lo largo de un papel en un objeto cilíndrico que da vueltas, es decir, que está rotando. Fíjense todos los elementos que se están involucrando. Entonces, por el momento yo digo, ok, aquí sube el nivel, principio de flotación, pasa a este señalador y este señalador pinta en este papel. Bueno, lo primero que observo y que seguramente ustedes concluyeron al ver mi presentación que les mandé, es decir, ok, este es un sistema de control de lazo abierto emulando el contexto de la caja negra. ¿En eso pensaron? No, profe. ¿No pensaron todo eso? Bueno, por eso les mandé la presentación para que la fueran meditando. ¿Se dan cuenta qué significa tener la presentación? La presentación solamente es una guía, pero todo lo que les estoy comentando pues no venía ahí explicado. Entonces fíjense que ya tenemos esto. Bien, ahora para emocionarlos más, esta es una caja negra. Una caja negra se compone de ¿qué cosa? De una entrada, de un proceso. ¿Dónde está el marcador aquí? Déjenme ver. Se compone de una entrada, de un proceso y de una salida. Y esa salida le vamos a llamar el valor esperado. Ok, yo tengo un estímulo, tengo un proceso en todo un sistema mecánico, hidráulico, biológico, social, químico, cuántico, lo que sea, y tengo una respuesta como resultado de este estímulo. Y entonces yo tengo que describir todo esto en ecuaciones matemáticas. Ok, pues trivial, ¿no? Entonces utilizamos el modelo de la caja negra. Entrada, proceso y salida. Lo que yo veo aquí que si la entrada es agua, pues entonces debería tratar con fluidos. Y entonces las leyes de la naturaleza que yo conozco es la hidráulica. Entonces tendré que utilizar hidráulica para reconocer la entrada del sistema. Posteriormente, granular o dividir este contenido de agua nos va a permitir tener el adaptador que nos va a dar una señal. Esta señal es goteo y este goteo es cada segundo. Va cayendo aquí al recipiente y el recipiente pues también va a cambiar su nivel de flotación, su nivel de agua. Y entonces si aquí hay agua y esto es el principio de flotación, entonces estaría hablando de Arquímedes y el principio de flotación también de lo que nos da las leyes de la naturaleza de hidráulica, ¿verdad? Entonces empiecen a ver todo lo que se está involucrando, todas las matemáticas, toda la física que estamos involucrando. El principio de Bernoulli, el principio de Torricelli, la elevación de flotación, y luego viene aquí que está graficando a lo largo de precisamente un papel. Qué interesante, porque está rotando sincrónicamente con la subida del nivel del agua aquí,
y esto me permite tener una forma geométrica que son círculos concéntricos dentro de este plano. Obviamente, estas separaciones de aquí, 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 deberían de ser muy simétricas. Sin embargo, no necesariamente tienen que ser simétricas. Entonces, fíjense, pienso en hidráulica, pienso en Torricelli, pienso en Bernoulli, pienso en Arquímedes, pienso en rotación centrífuga o centrípeta o principios de rotación nada más, en un cilindro, que son figuras geométricas, geometría analítica, y pienso en una graficación muy simétrica de círculos concéntricos. Si estos son círculos concéntricos y esta es mi salida, estarán de acuerdo en que está viendo cómo está cambiando el nivel de líquido. Y de acuerdo a mi teoría de cálculo integral y diferencial, ¿qué es lo que tengo? Si hay una relación funcional entre la entrada y la salida, entonces lo que yo estoy observando aquí, estas líneas que están aquí, estoy viendo la representación de la única función que me permite ver las razones de cambio, que es la derivada. Ah, ok. Entonces tengo un conjunto de elementos de un conjunto A y me resulta un conjunto B. Tengo una segmentación de un total, que es precisamente una discretización de elementos, un X1, X2, X3, Xn, que formulan una elevación de nivel y que eso me permite ver las razones de cambio de los cambios de volumen. Entonces, esto representa la derivada del cambio de volumen del principio de flotación de Arquímedes a través de la velocidad de Torricelli, entendiendo que tenemos un gasto de agua Q. ¿Qué les parece? ¿Ya me podrían dar las ecuaciones matemáticas de este proceso? ¿Ya se desmayaron? No, con un poco de tiempo sí se las damos, profesor. Sí, pero lo analizaron precisamente dentro de la primera parte que les mandé de la presentación. ¿O solamente vieron el dibujo? El dibujo, profesor. Así es. Ese es el objetivo de la teoría del control. Ese es el objetivo del curso que estamos llevando a cabo el día de hoy. Tener las herramientas necesarias precisamente para ver un fenómeno de la naturaleza, precisamente para ver cómo se comporta, precisamente para poder después extraer de esa observación las ecuaciones necesarias, matematizar todo esto, entender su funcionamiento y de alguna manera empezar nosotros como ingenieros a proponer los elementos que pudieran controlarlo, que pudieran mejorarlo para tener el valor esperado. Ese es el objetivo del curso. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la primera parte, digamos, de este proceso, que es la primera máquina de vapor de James Watt. Ustedes seguramente alguna vez la vieron, etcétera, etcétera. Y es un regulador automatizado retroalimentado a partir del vapor. ¿Pero qué regula? Ah, bueno, pues vamos a ver la caja negra. Acuérdense que la caja negra tiene que tener una entrada, tiene que tener un proceso y tiene que tener un valor esperado o una salida. Entonces, lo que veo yo aquí es que aquí está el vapor. Aquí hay una válvula y aquí hay un émbolo. Entonces ya lo estamos viendo. Dependiendo de la altura de este punto D, correspondiendo al fulcro P, ¿de qué estoy hablando aquí? Ah, pues estoy hablando de física, ¿verdad? De estática.
¿Se acuerdan que ustedes resolvieron en sus cursos de física el problema del columpio? Y entonces el problema del columpio tiene que ver con fuerzas, tiene que ver con un punto central de equilibrio y tiene que mover con un momento de inercia. Ok, fíjense toda la matemática que está relacionada en el interior de solamente estos dibujitos viles y sencillos, ¿no? Entonces, fíjense que conforme el émbolo dentro de la válvula va subiendo, se va incrementando la altura de y por lo tanto va bajando precisamente este pistón, y este pistón al estar bajando regula la distancia entre estas dos masas. Al acercarse a estas dos masas disminuye la velocidad. Al elevarse estas dos masas aumentan la velocidad de rotación de este piñón, y este piñón va precisamente a un eje de un motor o a un eje de unas ruedas de una máquina de vapor. Entonces fíjense cómo a partir del siglo XVI ya James Watt decía, oye, ¿cómo puedo regular la velocidad de un auto, no? Y ese es el principio de la regulación de la velocidad de un auto a través de una caja de velocidades, pero una caja de velocidades vapor. Entonces, dependiendo del vapor de entrada, que es la altura del émbolo, yo puedo regular el giro de estas masas, que es lo que le dan la aceleración centrífuga a este piñón, a este eje, y que por lo tanto le transmiten la rotación a las ruedas. Ok, eso es lo que yo quiero que empiecen ustedes a ver. Naturaleza, fenómeno social, químico, físico, electromagnético, mecánico, químico, biológico, social, de todo tipo. El control se aplica en todas partes y por ende ustedes deben de saber de todo. Es que no me gusta la política. Pues sí, ok, está bien. Qué bueno que no te guste, pero también se pueden generar sistemas de control a partir de ahí. Pero el proceso para hacer el control es el mismo. ¿Cuáles son tu entrada? ¿Cuáles son tu salida? ¿Cuáles son tu proceso? O cuáles son tus entradas, tus procesos y tus salidas. Puede ser múltiple también. Entonces, hasta aquí quiero que vean que ese es el primer paso que vamos a dar en este curso, que es la identificación y la clasificación de los parámetros, de las variables y de las constantes físicas de los mecanismos que estemos tratando de resolver. Primero para entenderlos y luego para, a través de esa matemática que traslademos esa parte física a la matemática, la podamos nosotros reestructurar para poder tener la optimización de los procesos y el valor esperado que deseamos. Bien. Por lo tanto, el control automático, eminentemente hasta el siglo XIX, era completamente intuitivo, todo lo que vimos ahorita. Pero ya posteriormente se matematizó. Y esas matematizaciones o esa traslación de lo físico, de lo social, de lo químico a la parte matemática se le llama respuesta transitoria. El conocer las respuestas transitorias de los mecanismos o sistemas nos permite tener elementos de exactitud y de control para poder llegar al valor esperado, y por eso se formula la teoría del control. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok, entonces vámonos a un poco de historia. Y van a decir, pero ¿para qué quiero saber yo esto? Sí, vamos a ver qué pasa. Precisamente porque entonces ahorita vamos a ver qué rescatamos de observar a los precursores. En el 1868, se formula la primera teoría matemática del control y se la debemos a Maxwell, que tiene mucho que ver con los campos magnéticos. Pero él utilizó la teoría matemática para relacionar la teoría del control usando modelos de ecuaciones diferenciales. Ok, lo primero que observamos es que todo lo que observemos en la naturaleza o queramos controlar, lo tenemos que pasar a ecuaciones diferenciales. Qué importantes son las ecuaciones diferenciales. Seguramente ustedes ya estarán haciendo una remembranza
de sus cursos de ecuaciones diferenciales y precisamente es un antecedente importante para que nosotros podamos llevar a buen puerto esta materia, porque es lo que vamos a estar resolviendo constantemente, ecuaciones diferenciales, y tenemos que observar sus parámetros, y tenemos que observar sus resultados, y tenemos que observar sus maneras de resolución. Pero ¿qué es lo que nos dan esas ecuaciones diferenciales? La estabilidad del sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los cambios o todas las modificaciones de los sistemas nos llevan al valor esperado, sino que antes de llegar al valor esperado, tienen muchas alteraciones para poder llegar al valor esperado. Entonces, en la naturaleza los sistemas tienden a estabilizarse. Y entonces nuestro propósito de la teoría del control es precisamente ayudarlos a que lleguen a la estabilidad lo más rápido posible. Ah, ok. Qué interesante. Maxwell. John Clerk Maxwell. Ok. Estabilidad y ecuaciones diferenciales. Luego viene Lyapunov. Lyapunov estudia la estabilidad a partir de ecuaciones diferenciales no lineales. Uy, eso ya se pone un poquito más grueso y además empleando el concepto de energía. Ok, aquí son dos conceptos completamente diferentes. Según yo recuerdo, de mis cursos de ecuaciones diferenciales, vimos todo tipo de ecuaciones diferenciales, pero el profesor siempre me dijo que todas eran lineales. Nunca resolvimos ecuaciones no lineales. Ok. Y empleando el concepto de energía. Bueno, el concepto de energía lo vamos a emplear nosotros, pero el curso de nosotros va a estar restringido a solo las ecuaciones diferenciales lineales. Ustedes sabrán mejor que yo qué significa que sean lineales y todas sus propiedades. Pero si no lo recuerdan, entonces tendremos que tener un apartado ahí para ecuaciones diferenciales y visualizar qué tipo de soluciones tiene, de parámetros y cómo se distinguen estas ecuaciones lineales de las no lineales para poder saber cómo aplicarlas a los procesos que vamos a estudiar. Bien, pues ahí vamos, trabajando. Minorski trabaja con controladores automáticos para los barcos. Y a partir de ecuaciones diferenciales, describe el sistema utilizando un sistema que se llama PID. Ah, ok. A través de las ecuaciones diferenciales también podemos desarrollar esos controladores automáticos o controladores simplemente que se llaman proporcional, integral y derivativo. Es decir, habrá una forma proporcional en la que podemos modificar las ecuaciones diferenciales, una forma integral en donde podemos modificar las ecuaciones diferenciales y una forma derivativa en donde nosotros podemos implementar un control en las ecuaciones diferenciales. Fíjense que estamos solamente en el aspecto abstracto, en el momento de las ecuaciones diferenciales. Faltará el otro paso, el paso de llevarlo a la realidad, el paso de llevarlo a sistemas electrónicos, a sistemas mecánicos, a sistemas de control. Pero eso lo vamos a dar conforme vayamos avanzando en el curso. ¿Qué rescato de aquí? Que vamos a trabajar ecuaciones diferenciales utilizando el elemento de estabilidad de ellas con ecuaciones diferenciales completamente lineales y ampliando el concepto de energía y trabajando con controladores que se construyen a partir de ecuaciones diferenciales y que les vamos a llamar PID o controladores PID. Bien. Nyquist desarrolla un proceso relativamente simple para determinar la estabilidad y empezamos a ver otra cualidad de los sistemas, que son de lazo cerrado. Y si hay de lazo cerrado, también hay lazo abierto. Y la excitación con la que él trabajó son funciones senoidales, de régimen permanente. Ah, ok. Pues eso nos lleva
a abrirnos todo el camino para poder decir, qué interesante, porque entonces hay sistemas que pueden ser cerrados y que pueden generar un concepto que se llama retroalimentación, y sistemas abiertos en donde no hay retroalimentación, pero que también se pueden controlar. Y lo podemos hacer con un régimen permanente. Es decir, que los estímulos que vamos a utilizar para su entrada deben de ser bien conocidos y bien controlados. Por supuesto. Entonces vamos a tener funciones A, función B, función C, función D, para poder caracterizar un sistema. Y después ya podríamos aplicar una señal senoidal de régimen permanente. Muy bien. Y eso nos lleva al concepto de servomecanismos. Los servomecanismos sirven para controlar posición con tanta exactitud, a pesar de que las estructuras o a pesar de que el ambiente esté cambiante. Por eso se llaman servomecanismos. Y se lo debemos a Hazen. Y bien, finalmente, Bode desarrolla un sistema de diagramas, pero que están desplegados en respuestas en frecuencia de los sistemas. Ok. Por acá nos dicen que hay lazos cerrados y hay retroalimentaciones, y por acá nos dicen que la respuesta se puede ver en frecuencia para el sistema de estabilidad. Entonces la estabilidad la podemos ver en términos de la frecuencia a través de los diagramas de Bode. ¿A qué me lleva eso? Bueno, pues me lleva a que estas ecuaciones diferenciales de las que estamos hablando para matematizar los sistemas, tendremos que utilizar series numéricas, pero además de series numéricas, con funciones seno-cosenoidales. Y entonces estamos hablando de series de Fourier, o en su defecto, de transformadas de Fourier, para poder generar el estudio de la estabilidad de los sistemas también. Bueno, pues esto se pone muy interesante, porque entonces ya sabemos todo lo que debemos de saber previamente para poder tener un buen final en este curso de la teoría del control analógico. Tenemos que saber matemáticas, tenemos que saber física, tenemos que saber química, tenemos que saber electrónica, tenemos que saber física cuántica, electromagnetismo, tenemos que saber computación, tenemos que saber teoría de nodos, teníamos que saber transferencia de la información, tenemos que saber todo aquello como el álgebra, la probabilidad, ecuaciones diferenciales, principios básicos o muy expertos en cálculo integral y diferencial, y todo eso nos va a ayudar a mejorar nuestro desempeño en el curso de teoría del control. ¿Ya los asusté? Algo, profe. Ok, no se me desmayen. Porque todo eso es autosustentable. Es decir, de alguna manera tengo que volverlo a ver, tengo que darle los aspectos más importantes, y ese es el objetivo de estas reuniones. Todo lo demás está en los libros. Pero estos elementos, estos detallitos que vamos a ver en nuestras reuniones, son lo que les va a apoyar precisamente para poder visualizar con mayor horizonte la solución de los problemas. Evans trabaja con la representación de lugares de raíces, que son ecuaciones polares. Ragazzini, Franklin y Sade, Yuri y Kuo es el autor de su libro de teoría del control, trabajan en la idea de ordenadores digitales para procesos industriales. Obviamente, esta es nuestra base. Benjamin C. Kuo es el autor del libro en donde se basa principalmente todo el curso de teoría del control analógico y teoría del control digital. Así es que, si tienen el libro, pues fíjense que es una de las personalidades que desarrollaron todo este proceso de la teoría del control. Muy bien. Y entonces, finalmente, concluyo. Ya que hayamos visto todo esto,
nos tendremos que ir al modelo de estados. ¿Y qué es ese modelo de estados? Bueno, pues ahorita viene una película muy interesante que se llama Matrix, quién sabe qué, Resurrección o algo así. Pero si ustedes vieron la película de Matrix al inicio, recordarían que efectivamente todo está matematizado y todo se puede representar en matrices. Y entonces fíjense qué padre. Yo estoy viendo la caída de un bloque de un edificio, o estoy viendo un péndulo, o estoy viendo un satélite artificial que está orbitando alrededor de la Tierra. Tengo ecuaciones diferenciales, tengo representaciones gráficas de su estabilidad, y como colofón o como final del curso, nuestro objetivo es que todo lo traslademos al curso de álgebra lineal, a las matrices. Y entonces si una hoja se mueve, es una matriz. Si un árbol se cae, es una matriz. Si un satélite sale de órbita, es una matriz. Y ahí vamos a terminar con este curso que yo les propongo, y no podía yo esperar darles la bienvenida con esta presentación para que se vayan emocionando o en su defecto se vayan asustando y vayan empezando a repasar todo lo que les he comentado que necesitamos saber para poder entender y comprender esta materia. ¿Qué les parece? De acuerdo, profesor. Y finalmente, ya que hayan matriciado o pasado a la matrix de todo esto, ustedes podrán navegar muy fácil en lo que se llaman los filtros digitales para poder hacer diseños de reguladores cuadráticos lineales y filtros digitales de Kalman y de muchos otros que se han inventado actualmente para el procesamiento de voz, para la descripción de las imágenes, es decir, para el procesamiento de imágenes, ya sea para resaltarlas o para el reconocimiento de iris o para el reconocimiento facial. Y con esto, pues yo les digo que la contribución de la teoría del control para sus especialidades que tengan ustedes en mente les va a ayudar bastante. Y con esto termino para poder ver cuál es la importancia, no de dominar en la teoría del control, pero sí tener una idea muy básica de lo que es la teoría del control, utilizar sus herramientas que les van a ayudar en el futuro para el desarrollo de esos elementos tecnológicos que seguramente ustedes se van a enfrentar en los próximos años. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Si no hay más dudas, entonces pues lo único que me resta es decirles que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles, ahora sí. Yo debería estar recuperado completamente de la garganta y entonces ya vamos a empezar a trabajar con estos conceptos básicos de la teoría del control y empezar ya a trabajar formalmente. De acuerdo, profesor. Hasta el próximo miércoles, que esté bien. Que tenga un buen día.